Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y haz la faz de la tierra. Buenos días a todos. Quisiera agradecer, por supuesto, al Foro de San Benito, quisiera agradecer a los oyentes de Radio de la Paz, quisiera agradecer al Foro Juan Pablo II, a la Asociación de Propagandística, y quisiera agradecer también, aunque es mi casa, a la Acción Católica el que esté haciendo posible toda esta gente el ciclo de conferencias sobre liturgia que están teniendo lugar. Hoy vamos a ver la segunda parte de una conferencia realmente bella que nos impartirá el padre Manuel González. Me ha dicho una cosa, nos conocemos desde hace unos 30 años y cuando le he visto entrar digo, Manuel, me han mandado 7 folios de tu currículum y dice, no digas ni una palabra. Entonces yo soy obediente con la jerarquía y entonces no voy a decir ni una palabra de esos 7 folios. Solo quería, desde el punto de vista humano, Manuel González, el padre Manuel González, es un sabio, y es un sabio en cuanto a liturgia se refiere y en cuanto a la vida se refiere. Y además es una persona entrañable, que aquellos de ustedes que no le conozcan, en el momento en que hablen con él 1 minuto y medio, se van a sentir acogidos y van a pensar, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Él es así y para mí es un honor y una bendición el estar aquí a su lado y actuar hoy de moderador en esta conferencia. Y nada más, que sí que he dicho más de una palabra. Gracias, José Ramón. Bueno, gracias a José Ramón de una manera especial, a todos los que han venido, a todos los que escuchan por la radio y también a su esposa, porque le conozco a él y a su esposa, y además pongo a veces música suya por la radio. Digo, mira, hoy estás aquí para que la gente te vea, y te vea no solamente como compositor y como actor, sino también como compañero que presenta. Bien, vamos a, sin más preámbulos, a lo que nos ocupa. Lo primero, ¿quiénes de ustedes tienen cerca un diurnal? ¿Quiénes tienen un diurnal? Un diurnal. Fíjese, vamos a aprender vocabulario. Primero, un diurnal. ¿Por qué hablamos de diurnal? Porque Jesucristo, el Señor, a quien nos remitimos a la hora de rezar, oraba día y noche. Jesucristo, el Señor, es nuestro marco de oración. Las oraciones del día, de la mañana y de la tarde, se contienen en la Iglesia Católica en un libro que denominamos habitualmente diurnal, porque son las oraciones, las plegarias diurnas. Pero la Iglesia, a imagen de Cristo, también ora por la noche. Y según la hora de la noche en la que rece, se han llamado o vigilias, por ejemplo, toda tradición cisterciense, o previamente maitines, según la tradición benedictina. Son las oraciones típicamente nocturnas. Es decir, los cristianos santificamos el tiempo, santificamos las horas. El título de hoy es Liturgia de las horas, liturgia del tiempo, y nos santificamos según transcurren las horas, los días, las semanas o el año. En definitiva, lo que pretendemos es hoy adentrarnos muy someramente, en 45 minutos, no tenemos muchísimo tiempo, pero saber que la Iglesia tiene un cometido particular que es la alabanza a Dios, por lo tanto, dimensión ascendente. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te reconocemos, te glorificamos, y una dimensión descendente, suplicamos, rogamos, pedimos por nosotros y por todos los hombres. A imagen de esa doble perspectiva, la alabanza y la súplica, la oración cristiana mañana y noche tendrá 2 grandes bloques. Un bloque de alabanza, constituida fundamentalmente por los salmos. Yo cuando voy a las parroquias dedicadas a la Virgen, por ejemplo, como esta de Inmaculada Concepción, aquí en la calle Goya, a veces, para ganarme el personal, digo a la gente, a ver usted, ¿cómo se llama? Y la gente se queda patidifusa, ¿no? Y dice, ay, que me pregunta, ¿no? Y la pregunta es fácil. ¿Tiene usted devoción a la Virgen? Ah, la gente dice, esto es sencillísimo. Sí, lo peor es la pregunta siguiente. ¿Sabe usted de memoria todos los salmos?
ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque María, que no sabía leer, la Santísima Virgen, como cualquier mujer de Israel, no podía ni siquiera tocar un libro. Entonces aquí no había libros en su época, evidentemente. María nunca conoció un libro, eran rollos, ¿no? Eran volúmenes enrollados, ¿verdad? Una mujer no podía tocar un libro, y menos leer, evidentemente. Pero como toda mujer piadosa, María sabía de memoria los salmos de Israel. Los salmos y los cánticos del Antiguo Testamento, que hoy cada día la Iglesia de Cristo sigue elevando a Dios y sigue usando, eran la materia de oración de la Virgen, de los apóstoles, de las primitivas comunidades cristianas, porque fueron el alimento de Israel, nuestros padres en la fe, y son el alimento de la Iglesia. Ahora bien, como una oración no cristiana, fíjense, los salmos, una oración no cristiana es el alimento de la Iglesia diariamente. La Iglesia, durante muchos siglos, no ha celebrado la Eucaristía a diario, nada más que los domingos, pero a diario no ha dejado de rezar salmos. Entonces hay que saberlo y conocer bien esto, porque esto nos hará valorar lo que significan los salmos. Remito, acaban de canonizarle, a Juan Pablo II las magníficas catequesis, la magnífica doctrina sálmica que el Papa nos ha proporcionado hablando de laudes o de vísperas. Vayan a las catequesis de los miércoles. Y cuando el Papa muere, Benedicto XVI, Ratzinger, con la pluma propia de este gran Papa, teólogo, ha profundizado en este argumento que yo nada más, como digo, de repente, así, muy rápidamente, enuncio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la liturgia de las horas, que los sacerdotes, los diáconos y los obispos y los monjes y monjas tienen que asumir por su propia vocación, no es propio de ellos, es propio de toda la Iglesia. O sea, la oración de las horas, la santificación durante el día, prolongada en la semana, continuada por los meses y por los años, es algo propio de todo hombre o mujer. Ya Tertuliano, en el siglo III, Tertuliano, este gran escritor africano del norte de África, en el siglo III, dice que por ley, todo hombre o mujer creyentes tienen que santificar el comienzo y el ocaso del día. Lo que enseñaban nuestras abuelas, rezamos por la mañana y por la noche. Y esto no es optativo, por ser cristianos. Ahora bien, dice también Tertuliano, si quieres tener más devoción, a la hora de tercia, a la hora de sexta, a la hora de nona, que es como los romanos llamaban a las 9 de la mañana, a las 12 o a las 6 de la tarde, ¿no? 9, 12, 3, tercia, sexta y nona, porque ellos dividían, como saben, el día no por espacios de horas, de 60 minutos, sino por espacios de 3 horas, ¿no? De ahí viene tercia, sexta y nona, ¿verdad? Dice, si quieres, también puedes escoger algún momento de esos para orar, pero por ley, todo hombre o mujer bautizado tiene que elevar súplicas, tiene que elevar preces, tiene que cantar alabanzas a Dios Creador, por la mañana celebrando la resurrección de Cristo y por la tarde recordando que aunque el sol se ponga, al encender las lucernas, al encender las lámparas, cuando el sol se pone, tú sigues confesando que Cristo sigue iluminando el mundo. Y a la hora de las tinieblas, a la hora de la tarde, que es cuando Cristo muere en la cruz, tú sigues diciendo que Cristo está vivo. Y esto es lo que nos mete en el corazón de Cristo, porque ¿qué es lo que Cristo hace? Fijaos, si yo os pregunto ahora, en esta hora concreta, con este minuto concreto, ¿qué está haciendo Jesucristo hasta ahora? Está ejerciendo su labor. ¿Y cuál es su labor? Ser sacerdote. ¿Y qué hace Cristo como sacerdote? Alabar al Padre e interceder por nosotros. Ahora bien, tú, hombre o mujer, tú, laico o ministro, tú, consagrado, o hombre o mujer de la calle, todos con la misma dignidad, podemos incorporarnos a la oración del mismo Cristo. Cristo nos incorpora a su oración. Cristo incorpora a su esposa, que es la Iglesia, a su propia alabanza y a su propia súplica. Y el instrumento, la mediación para incorporarnos a la misma oración de Cristo es la liturgia de las horas, lo que se contiene en este libro que ustedes muchos han traído hoy, que se llama Diurnal. ¿De acuerdo?
Cuando el libro conlleva las oraciones también nocturnas, se llama sin más el oficio divino. ¿De acuerdo? Oficio divino. Si ustedes les hablan de diurnal, oraciones del día del oficio divino, si ustedes les hablan de la liturgia de las horas, están hablando de lo mismo. Liturgia de las horas u oficio divino es lo mismo. Verán que algunas personas les llaman breviario, breviario, porque antiguamente, hasta el Concilio Vaticano II, había una edición abreviada, para uso así común y corriente, de toda la liturgia de las horas que los monjes, los monasterios, sí que oraban, cantaban completamente. Hoy no llamamos ya breviario a este libro porque no usamos una edición abreviada, ¿de acuerdo? Sino que unos pueden tener más o menos salmos, pero es la oración completa tal como ustedes la tienen. Por eso ya la palabra breviario no se usa la palabra diurnal, el libro más común, o el tomo correspondiente de la liturgia de las horas. Hoy hay 4 tomos, habitualmente, falta un quinto, que todavía no ha salido, donde habrá más lecturas y habrá moniciones a los salmos y oraciones sálmicas, ¿de acuerdo? Que están contempladas en este documento. Sin más, vamos a partir, como hemos hecho, del misterio divino. El misterio se llama siempre Jesucristo. Cristo se ha hecho presente en medio de los hombres para comunicar al hombre la vida de Dios. ¿Para qué Jesucristo se ha hecho hombre? Para ponernos en comunicación con Dios. Y esta comunión con Dios es la que ha hecho Cristo como mediador. Llamarle mediador es llamarle sacerdote. ¿De acuerdo? Sacerdote, mediador o pontífice es lo mismo. Hay una alianza rota, Él la ha restablecido. ¿Y qué ha hecho? Qué poética es esta frase, qué magnífica es esta frase. El sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al hacerse un hombre, ha actuado como hombre. ¿De acuerdo? Ha actuado como hombre. ¿Y qué ha hecho como hombre? A los hombres que vivimos en este valle de lágrimas, que diría Lola, que le gusta esta frase, ¿no? En el exilio terrestre, el orden, la belleza, la sinfonía, la armonía que existe en el cielo. No existe armonía en este valle de lágrimas por el pecado y la división. Pero Él ha traído esa armonía que llama el himno que se canta en las moradas celestiales. La sinfonía, la armonía de Dios se puede conseguir aquí cuando nosotros oramos, cuando nosotros cantamos. Y desde entonces, porque Cristo es maestro, he dicho que Cristo es sacerdote, ahora recalco que es maestro, Él ha enseñado a la Iglesia a orar para que resuene la alabanza a Dios con palabras humanas. Cristo, al hacerse hombre, el Verbo ha alabado a Dios con palabras de hombre, con nuestras propias palabras. ¿Se dan cuenta? Dios ha sido alabado con nuestras propias palabras, como adorador, como intercesor, porque Él es el primero de una nueva humanidad. Por lo tanto, como he dicho, esta flecha hacia arriba indica lo que es la oración. Si ustedes cogen, por ejemplo, la oración de la mañana, que llamamos laudes matutinas, o la oración de la tarde, laudes vespertinas, en laudes en vísperas o en laudes y lucernario, tiene que haber un bloque, que son los salmos, que son puras alabanzas. Alabanzas a Dios que presenta a Jesucristo al Padre con esas palabras y que se hace por medio del libro que tenemos, de la organización de la Iglesia, en favor del mundo entero. Ahora bien, el segundo gran bloque, que llamamos súplicas, son preces. Por la mañana son para consagrar el trabajo. Las preces de la mañana no son iguales que las preces de la tarde. Las preces de laudes no son intercesiones. ¿De acuerdo? Es muy interesante. Las preces de laudes son como una especie de ofrecimiento de obras, ¿no? Ofrecimiento del día. Son como perspectivas. Por la tarde son súplicas, auténticas intercesiones. Y si me preguntan por qué, yo les diría, porque en medio de laudes y de vísperas está la misa. La misa es el eje del día y la misa condiciona las laudes y las vísperas. No podemos profundizar en esta afirmación que acabo de hacer, pero es muy interesante que la hayamos hecho, porque ustedes se van a dar cuenta de que en laudes no hay en las alabanzas ningún texto del Nuevo Testamento. Y por la tarde verán que sí. ¿Por qué? Porque ha habido una misa donde se ha proclamado el Evangelio. ¿Se dan cuenta? En laudes y en vísperas no se proclama el Evangelio.
El laudes en vísperas no hay evangelio. El evangelio únicamente se proclama en la Eucaristía. Pero dejo esto abierto para preguntas o para, si os quiere, el año que viene. Por lo tanto, el que nos presenta por la encarnación una nueva manera de ser hombre, asume en sí todos los hombres y por eso nosotros oramos por todos los hombres. En la oración litúrgica, en la oración oficial, nadie está excluido. ¿De acuerdo? Nadie está excluido. Por lo tanto, la humanidad de Cristo, unida a la persona del Verbo, atención a esta palabra, es instrumento. La humanidad de Cristo, la voz de Cristo, el canto de Cristo, los salmos de Cristo, son la mediación de cómo nosotros tenemos que orar a Dios y son el ejemplo. Cristo es el maestro, el que nos enseña. Y fijaos lo que dice el texto ahí en rojo. No habrá más culto que en la verdad, y la verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Ahí está Cristo con la samaritana hablando, ¿no? ¿Recordáis el diálogo con la samaritana? Juan capítulo 4, al Padre no se le puede dar más culto que en el Espíritu y en la verdad. La verdad tiene un nombre propio, que es Jesucristo. En Él está la plenitud del culto divino. Por eso, más que oraciones que nos inventemos nosotros, más que meditaciones que tengamos en la cabeza, más que también son interesantes, hay que hacer oración privada, hay que cultivar oraciones devocionales como son el Rosario, o el Acacistos, o el Vía Lucis, o el Vía Crucis, o el Vía Matris. Está muy bien, pero por encima de todo eso está la oración que la Iglesia nos propone para que nos unamos al culto perfecto, a la obra de Cristo, al oficio divino. ¿Y cuál es el oficio divino? La redención de los hombres hacia abajo, redención es una flecha hacia abajo, y glorificación de Dios, flecha hacia arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Ven las palabras bien escritas? Redención humana, preocupación por los hombres, que seamos bendecidos, santificados, escuchados, atendidos, curados, plenificados, y Dios sea glorificado. Esto es lo que se llama misterio pascual de Cristo. Esta obra realizada únicamente por Cristo, que nos hace pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, ese misterio se realiza en los actos litúrgicos y concretamente ahora lo vemos en la oración de las horas. Oración que tiene que ver con Cristo. Cristo ora en Getsemaní, ora en el bautismo, ora con los discípulos, Cristo ora, y la Iglesia, que ha aprendido de Cristo, ha aprendido también la acción fundamental que es la oración. Fijaos, lo que Cristo hizo nos mandó a hacer. Hay un mandato explícito de orar. La oración no es en los cristianos algo de pura elección, es parte de nuestra propia vocación. Estamos llamados a la conexión con Cristo, a la unión con Él. Y esta oración litúrgica es para toda la familia humana. O sea, en la Iglesia podemos encontrar la vinculación, la unión con Dios y la perfecta unión entre nosotros. Cuando oramos, cuando cantamos juntos, estamos orillando tantas divisiones. Nos preocupamos de la conexión, de que haya armonía, o si queréis una palabra mejor, que haya sinfonía. Cuando dos están mal, yo siempre cuando viene el marido, es que no aguanto a mi mujer, y por la mañana ya lo con la mujer, no aguanta a mi marido. Y digo, ¿habéis probado a rezar juntos? Y dice, nunca rezamos juntos. Claro, nunca rezamos juntos. Esto es un problema que tenemos, porque el matrimonio ha nacido en una oración. Uno es matrimonio porque ha nacido en una bendición, en una oración. Luego, para planificar el matrimonio hay que bendecir la mesa, hay que orar juntos y hay que iniciarse también en el rezo de los salmos que tanto presentamos. Fijaos, todo esto viene por un sacerdocio que hemos recibido en el bautismo. La oración de las horas no es una oración clerical, la asumimos los clérigos,
ministros de la Iglesia en favor de la Iglesia. La primera obligación que un clérigo tiene es orar. Yo he intentado que ningún día de mi vida pase sin celebrar la Eucaristía, pero yo no tengo obligación de celebrar la Eucaristía, ¿eh? Y sí tengo obligación, desde que me ordené diácono, prometí esa obligación de orar por el pueblo todos y cada uno de los días. Yo que no tengo obligación de celebrar la Eucaristía diariamente, tengo que asegurar el oficio divino, o sea, que la obra de Dios se realice, que es la glorificación del Padre por el Hijo en el Espíritu, y que los hombres sean recordados, atendidos, santificados, bendecidos. Un clérigo que tiene que asumir como diácono, presbítero u obispo esa obligación, sabe que no es suya. Y cuando prometemos, vayan a la catedral, cuando ahora el día 14 de junio haya ordenaciones diaconales, vayan a la catedral, ¿eh? Y cuando vean que los diáconos prometen, ¿qué dicen? ¿Prometes la liturgia de las horas con todo el pueblo de Dios? Con todo el pueblo de Dios. Y eso a veces no nos suena, ¿eh? Pues la gente dice, uy, padre, qué rollo, padre, que no entiendo, padre, tengo que escuchar, padre, que es que tengo que meterme en esto de los salmos. Pero obligación del presbítero o del diácono celosos y del obispo en su catedral es que no falten tiempos de oración. ¿Cuántas veces yo digo a la gente, todos los jueves en las clarisas hay vísperas solemnes? ¿Cuánto dice aquí el padre José Aurelio, el padre Diego? Aquí tenemos las vísperas, por favor, venid a las vísperas, el oficio de vísperas. ¿Cuántos días hay laudes unidos a la misa o sin unir a la misa? Participad, porque esto es vuestra fuente de santificación, es vuestra fuente, porque sois sacerdotes. Participáis del sacerdocio de Cristo para consagrar la creación, para interceder por los hombres y para alabar a Dios. Sois parte de un pueblo que está consagrado a Dios. Y la consagración la expresamos justamente obedeciendo al mandato de Cristo. Por lo tanto, no es una norma legal, porque esto es una basílica, tiene que haber aquí laudes y vísperas. No es una forma legal, es la esencia misma de la Iglesia. Somos lo que oramos. Ciertamente, como he dicho, esto no exime, es más, es fundamental que recemos la puerta de la alcoba y que oremos en privado, ¿eh? Pero también es fundamental que nos reunamos y que reunidos cantemos salmos y hagamos preces por el mundo entero, experimentando la presencia de Cristo, la misma presencia de Cristo, Alfa y Omega, el que nos da la vida. Aquí veis este precioso mosaico que está en una parroquia de Roma, es una cruz mozárabe hecha por el padre Rubén Belmonteiro, es un mosaico hecho hace un par de años con este círculo que los ángeles de la luz y de la paz están sosteniendo. Por lo tanto, ante esa cruz recordamos, primero, que hay un mandato que está en la Biblia, Lucas 18:1, hay que orar siempre sin desfallecer. Y que el autor de la carta a los Hebreos, que es el libro que nos habla sobre Cristo como sacerdote, dice que nosotros ofrecemos a Dios siempre un sacrificio de alabanza. O sea, la pura alabanza es más importante que matar corderos y matar bueyes. La gente dice, quiero hacer un sacrificio. Bueno, pues alaba a Dios. Y alaba a Dios por medio de Jesucristo. Él es el mediador. Él es el mediador. Ahora, ¿cómo lo realizamos esto? ¿Cómo oramos siempre? ¿Cómo le damos un sacrificio de alabanza? Pues, fijaos, la liturgia de las horas es la respuesta al mandato de Cristo, santificando el curso del día y de la noche. Y por eso la Iglesia ora a determinadas horas del día. Así subrayamos que somos un pueblo que da culto, ¿eh? Y también que manifestamos que nuestro día es un signo sacramental, es decir, que cada día es nuestra posibilidad, nuestro momento de santificarnos, y las laudes o las vísperas son lo que llamamos un signo de ese sacramento. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿quién reza en nosotros? El mediador es Cristo, a quien rezamos es al Padre, pero fijaos que la liturgia de las horas tiene un papel fundamental, aunque no lo nombremos nunca, aunque no lo nombremos, aquella persona de la Trinidad a la que tenemos que tener más devoción, el Espíritu Santo. Repito, el Espíritu Paráclito. Repito, el Santo Espíritu. Cada mañana, cuando nos levantamos, hemos recibido por tradición
de los abuelos, y así siempre, que antes de hablar cualquier palabra decimos, Señor, ábreme los labios. Y trazamos una cruz sobre los labios. Y contestamos, y mi boca proclamará tus alabanzas. ¿A quién estamos rezando? ¿Nunca habéis pensado cuando decimos, Señor, ábreme los labios, a quién estamos rezando? Sino al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no nos pone palabras, lo que en los labios dirán tonterías, y porque solo el Espíritu nos hace decir que Dios es Abba y que Jesús es el Señor. ¿Os dais cuenta de esto, Por eso el oficio divino comienza siempre, la liturgia de las horas comienzan siempre por esa expresión. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y se hace una cruz sobre los labios que se llama una epíclesis. ¿Qué es una epíclesis? Una invocación del Espíritu Santo, con el signo epicléptico que es siempre la señal de la cruz. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Hay una palabrota que hay que aprender. En liturgia siempre hay que aprender palabrotas. Si no aprendemos palabrotas, parece que nos vamos de aquí como que no hemos aprendido nada, ¿no? Entonces hay que preguntar a la gente, y tú cuando llegues a casa di, oye, ¿tú cómo va tu sinergia? Y la gente se queda patidifusa, ¿no? Es la sinergia. Hoy los políticos hablan mucho de sinergia, ¿no? La sinergia es una palabra litúrgica, Significa cooperación. Preciosa, Pero en sentido estricto, ¿qué se entiende por sinergia? La cooperación que hay entre Dios y nosotros para realizar una obra santa. La cooperación. O sea, Dios cuenta con nosotros. El Espíritu Santo cuenta contigo. El Espíritu Santo viene a nuestra ayuda, estableciendo la cooperación para que sepamos pedir como el Hijo, es decir, pedir lo que nos conviene. Esto no siempre lo entendemos. No entendemos cómo a veces nos hemos escuchado en una enfermedad, en un dolor. Y ahí hay que mirar entonces la oración de Cristo en Getsemaní, la oración de Cristo en la cruz. Pero siempre, toda oración de liturgia de las horas, siempre es eclesial, en la que se manifiesta que la Iglesia es un pueblo orante y que Cristo está en medio de ella para interceder, como mediador, el Maestro que nos enseña a que Él no va a dejar nunca a la Iglesia. Mañana domingo, cuando escuchemos el Evangelio de San Juan, escucharemos que Él está siempre presente. Yo nunca os dejaré solos. El día de la Ascensión, que escucharemos este año San Mateo, volverá a repetirse esa misma idea. Mañana no os dejaré solos. Y el domingo que viene, la misma idea. El día de la Ascensión, siempre la misma idea. Yo estaré con vosotros todos los días. La presencia de Cristo. La Iglesia, ¿sabéis dónde la ha descubierto? Primariamente en los Salmos. Como digo, hoy es una charla introductoria para gozarnos en la contemplación. Fijaos que durante muchos años la Iglesia ha celebrado la Eucaristía sin leer el Evangelio. ¿Habéis pensado esto alguna vez? ¿Nunca habéis pensado esto? ¿Cómo que no lo sabíamos? ¿Cómo que no lo sabíamos? Sería inconcebible que yo esta mañana, cuando he celebrado a las 8, pasase directamente a las ofrendas, ¿no? Y el Evangelio, Padre, al menos leernos el Evangelio, ¿no? Pero ¿y si no está escrito, qué hago con él? Durante décadas hubo que, claro, ¿y qué hacían los apóstoles? ¿Y qué hacían los obispos? Cantar salmos y cristianizar los salmos. Fíjense que durante algunos años no ha habido texto evangélico en misa, porque no estaba escrito, ¿se acuerdan, no? Pero nunca ha dejado de haber salmo en misa. Yo a veces cuando estoy en la puerta, y siempre que celebro la misa, voy a la puerta y saludo a la gente, ¡ay, padre, qué sermón, padre! Y para evitar que la gente te adule, dices, ¿y qué hemos cantado? ¿Te ha gustado el salmo? Y la gente dice, si no me acuerdo del salmo. Es verdad esto, Si no me acuerdo, mira que nos lo hacen ahora repetir tantas veces, Porque no estamos lo que estamos. Cuando uno dice, este salmo lo rezó Jesús. Ese salmo lo meditó la Santísima Virgen muchísimas veces. Ese salmo fue lo que la Iglesia
utilizó para decir, por ejemplo, Salmo 117, es el día que hizo el Señor. Y entendió entonces la resurrección, ¿no? O cuando dice el Salmo 117, la piedra que el cantero desechó ha sido piedra angular. O cuando dice, el Señor quien lo ha hecho. O cuando dice, si Cristo vive, yo no he de morir eternamente, yo viviré eternamente para cantar las hazañas del Señor. Y así sucesivamente, ¿no? O cuando uno compone, cuando David compone el Salmo 22, no pensó David ni en el bautismo, ni en la confirmación, ni en la Eucaristía. Pero la Iglesia ha cantado el Salmo 22. ¿Cuántas veces he predicado yo el Salmo 22 en un funeral? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. ¿Qué son las praderas? Sino la hierba para alimentarme, la catequesis. Me ha llevado a unas fuentes de agua, el bautismo. Me ha rociado la cabeza con aceite perfumado. El aceite perfumado se llama Santo Crisma, ¿no? La confirmación. Ha puesto una mesa ante mí, con una copa rebosa, enfrente de mis enemigos. El altar, el cáliz, ¿no? Fíjense, bautismo, confirmación, Eucaristía. Así los padres explicaban antiguamente los misterios con los salmos. Y así podemos poner cantidad de ejemplos, ¿no? En los 150 salmos. Porque Él está presente en su palabra y la Iglesia ha visto que Cristo está oculto, ahí está en rojo puesto, sobre todo en los salmos. En los 27 libros del Nuevo Testamento, el libro más citado del Antiguo Testamento son los salmos. Luego, al menos, hoy voy a salir de aquí diciendo, me voy a comprar el diurnal, voy a pedir un diurnal, voy a abrir mi Biblia y voy a comenzar a rezar salmos. Ahora bien, si la Iglesia ora, aclamando el misterio de Cristo, ella está manifestándose a sí mismo como una comunidad que ora, que lo que nos une no es que yo me llevo muy bien con fulano o con mengano. A mí hay alguno que es que no le trago. No le trago, me dice una señora, no le trago. Digo, pues muy bien, pero rezas con él. Aquí no estamos porque somos amiguitos. Hay que superar, que me cae bien, es que este es calvo, no me gusta. Uy, este señor se tiene el pelo, tampoco me gusta. Somos una comunidad vinculada por cosas sobrenaturales, no porque somos amigos, Ojalá seamos amigos. Pero lo que nos une no es que yo conozco a José Ra y a su mujer hace 30 años, que todavía sus hijos y eran pequeñitos, ya son más altos que yo, claro, la vida cambia, todo. Yo hace mucho que no los veo, pero el problema está no en que me caiga bien o me caiga mal, sino que los vínculos son la fraternidad espiritual, que somos una familia, que acá nos llamamos hermanos. Y cuando no somos hermanos, algo expresa que no creemos como debemos y que no rezamos como debemos, creyentes y orantes. Ahora bien, esto es lo más hermoso. Miren qué poco entendemos el matrimonio. Fíjense que las relaciones en la Iglesia son esponsales. La dimensión nupcial en la Biblia es importante en un libro precioso que se llama El Cantar de los Cantares. Dicen los santos que cuando la Iglesia está en crisis, la gente ya no reza el Cantar de los Cantares. Hoy estamos en crisis, Nadie sabe que tiene 8 capítulos, el Cantar de los Cantares, y nadie es capaz de cantar el Cantar de los Cantares. Los místicos, todos los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis, ¿por qué todos ellos van al Cantar de los Cantares y se expresan eróticamente en su relación con Dios? Cuando no hay un erotismo sano, hay pornografía. ¿Se dan cuenta? Y hoy estamos inundados de pornografía, no de erotismo cristiano. Cuando no entendemos la dimensión nupcial de la realidad, o sea, el anhelar la esposa. Todos los domingos por la tarde en Pascua cantamos, la esposa se ha embellecido. ¿Qué dice la esposa? Ven, esposo mío. ¿Qué es la realidad eterna sino el banquete de bodas del Cordero? Un banquete de bodas. ¿Se dan cuenta? Cuando no se les predica esto o no meditamos esto, es que no entendemos esta frase, la esposa que habla al esposo. Y esto hay que profundizarlo y se aprende ahí, ¿no? Ahora bien,
Todos los que participan en la liturgia de las horas se dan cuenta de que hay un instrumento fundamental, y es la necesidad de conocer bien la palabra de Dios, es la Biblia. La liturgia de las horas nos obliga a zambullirnos en la palabra de Dios, necesariamente en la palabra de Dios, porque las lecturas, los salmos, muchas preces, oraciones e himnos, o están tomados de la Biblia o están penetrados de su espíritu, ¿no? Entonces, uno tiene que... Yo me acuerdo cuando leía a Scott Hahn, ese protestante que se convierte al catolicismo, cuando era un gran profesor de teología protestante, un gran conocedor de la Biblia, entra a una misa católica, de la cual habían hablado muy mal, y reconoce en la misa católica los textos bíblicos por doquier. Yo les hago una apuesta a ustedes para comer en el mejor ¿cómo se llama? Restaurante de Madrid. Si pierdo, por favor, no me la tomen en cuenta, ¿eh? ¿Dónde está la frase? Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Dónde está esa frase? En la misa sí, pero digo la Biblia. Miren, si encuentran el capítulo y el versículo del Apocalipsis, les pago una cena. Es tan difícil encontrarla porque la traducción es malísima. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El texto latín dice: bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Por eso la munición es: este es el Cordero de Dios, ¿de acuerdo? Las traducciones son importantes, pero aunque sean decadentes o a veces pésimas como esta, uno tiene que saber, esta frase es una frase del Apocalipsis capítulo 19. Porque el que reza vísperas un domingo dice: la esposa se ha preparado, se ha embellecido, ¿no? Inmediatamente después el texto sagrado dice: bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Es decir, nosotros hemos de reconocer que cuando decimos Dios mío, ven en mi auxilio, es un salmo. Señor, te pido socorrerme, es otro versículo de otro salmo. Y así sucesivamente. La palabra de Dios ha de ser conocida. Por eso, un buen curso tiene que tener siempre algo de la palabra de Dios. Siempre algo de la palabra de Dios. Cualquier convivencia, curso, catequesis, tiene que tener un argumento bíblico. Un argumento bíblico. El Apocalipsis que canta el Cordero, ahí ven el Apocalipsis que tiene el sello de la cruz y su fuerza se derrama por los 4 ríos, ¿no? Los 4 ríos, norte, sur, este y oeste, que son el anfitrión de los evangelios. El Apocalipsis nos habla de un trono, nos habla del Cordero y de un chorro de agua viva, que siempre es el Espíritu Santo. El Apocalipsis es el libro de la liturgia de la Iglesia, el libro fundamental, donde se nos pone, se presenta con una perspectiva la oración triple, por una parte memorial, por otra parte presencial y por otra parte anticipatoria. Es decir, toda liturgia, y la liturgia de las horas, según el Apocalipsis, tiene esta dimensión de pasado, de presente y de futuro. Entonces, cuando estamos rezando, recordamos las maravillas que Dios ha hecho, memorial. Hacemos presente el misterio de Cristo aquí y ahora, simplemente por el hecho de abrir el libro, encontramos la presencia de Cristo. Y estamos esperando lo que será la vida eterna. ¿Qué va a ser la vida eterna? Pues mire, yo no hablo lenguas, muchas al menos, ¿no? Pero tengo que aprender al menos qué significa amén y qué significa aleluya. Al menos estas 2 palabras tengo que saberlas bien, ¿eh? Porque toda la vida va a ser decir amén y aleluya. Toda la vida va a ser, toda la eternidad será una eterna alabanza. Aleluya significa alabada Yahvé, ¿no? Aleluya, alabada Yahvé. Por eso el cántico del Apocalipsis que se pone el domingo por la tarde, ¿qué significa domingo? Día del Señor. Habrá un día del Señor eterno, un último, ¿no? Donde ya no habrá descanso, ya no habrá ocaso, perdón. No acabará, no habrá tarde, ya no habrá vísperas, ¿eh? Y cantaremos únicamente esto: grandes y maravillosas son tus obras. Y diremos: gocémonos. Hoy decimos todavía: venga tu reino.
aquel día ya nunca diremos ya venga tu reino, sino reina el Señor, constataremos, reina el Señor, dueño de todo, alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Por eso ese himno se canta un domingo por la tarde, ¿se dan cuenta? Y no un martes, o un miércoles, o un jueves, ¿no? Porque habrá un domingo sin ocaso, en el que toda la eternidad estaremos diciendo, daremos gracias, diremos amén, que significa aceptación, que significa creencia, que significa vinculación, realización. En definitiva, fíjense, memorial, presencia y anticipación. Por lo tanto, simplemente el hecho de asistir a laudes o a vísperas, ¿qué hace? Que crezcamos como hijos de Dios. Que nosotros preparemos o profundicemos, fíjense, laudes preparan, vísperas continúan, lo que significa la Eucaristía. Y así manifestamos el misterio de la Iglesia, que es una comunidad de relación con Dios invisible, pero visiblemente lo hacemos cuando nosotros estamos orando. Y la oración, que es el ámbito contemplativo, nos lleva también a la acción. Es decir, no hay diferencia en la Iglesia en esa doble perspectiva, acción y contemplación. La Iglesia que peregrina en el mundo es una Iglesia que trabaja y que reza. Y ahora muy rápidamente, los pocos minutos que tenemos, ¿cómo hacemos esto? Pues ya en gran parte lo he dicho. Hay tres grandes bloques. La primera son cantos, lecturas de salmos. La segunda son oraciones o súplicas. Y entre el bloque de los tres salmos y las grandes súplicas, que son preces que concluyen con la gran prez, que es el Padre Nuestro, lo más importante de la liturgia de las horas es el Padre Nuestro. La oración más importante de la mañana es el Padre Nuestro. La oración más importante de las vísperas es el Padre Nuestro. La oración más importante de la misa es... No, la plegaria eucarística. Repito, la oración más importante de laudes es el Padre Nuestro. La oración más importante de vísperas es el Padre Nuestro. La oración más importante de la misa, las palabras del Señor, que se llaman plegaria eucarística, comienzan con la frase levantemos el corazón y acaba con el amén, e inmediatamente después de esa plegaria de acción de gracias y de consagración están otra vez las palabras del Señor, del Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta? La segunda plegaria de acción de gracias en misa, en importancia, es el Padre Nuestro. Son cosas que tenemos que saber como cosas básicas. Por eso le digo a la gente, a mi coro, si no cantamos la plegaria eucarística, no vamos a cantar el Padre Nuestro. Porque en laudes en vísperas siempre habría que cantar el Padre Nuestro. Pero en la misa, las palabras más importantes son la plegaria eucarística. El Padre Nuestro se canta, que cantarlo significa dar importancia, si hemos cantado previamente parte de la plegaria eucarística. Entre las plegarias y previamente las alabanzas está un momento que se llama de meditación, donde se proclama la palabra de Dios y se responde a la palabra de Dios. Una lectura breve, puede ser más larga si se quiere, eventualmente. ¿Y cómo se responde? Siempre de manera breve, es decir, sencilla, o con un responsorio, o con una homilía, o con un cantito. Pero ¿cómo yo voy a responder la palabra de Dios como Dios manda si yo soy un pobre hombre? Y la Iglesia entonces me pone por la mañana la gran respuesta, que es la que ha hecho Zacarías, padre de Juan Bautista. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y por la tarde, ¿qué mejor respuesta? ¿Qué mejor respuesta por la tarde? La de aquella que estuvo por la tarde al pie de la cruz, que es la de la Santísima Virgen. Si la tarde es la hora en que cae el sol, y cuando caía el sol se da la muerte de Cristo, la respuesta de estar junto a la cruz es junto al altar, rezar, responder a la palabra con las palabras de la Santísima Virgen. Es el mayor ruego que se puede tener. Por lo tanto, en la liturgia de las horas ya hemos visto que hay una fuerza objetiva que lleva a los hombres a la oración y a la comunión con Cristo. Y así no nos separamos de la cabeza, sino que Cristo ora en nosotros como sacerdote nuestro, y siempre nosotros lo reconocemos cuando en cualquier oración cristiana
y no hay excepción a esta regla, decimos por Jesucristo nuestro Señor. Toda oración cristiana concibe a Cristo como mediador. Él es maestro, nos ha enseñado a rezar, Él es mediador, por medio de Él elevamos a Dios nuestras súplicas. Y así se da un auténtico diálogo gracias a Cristo. Los hombres, por medio de Cristo, elevan alabanza y reciben su gracia. ¿Quién tiene que orar? Toda la Iglesia, toda la Iglesia. Nosotros aseguramos los ministros, pero aseguramos convocando para que, sin interrupción en todo el mundo, en cada hora, según los usos horarios, uso con H, según los usos horarios, siempre en todos los lugares del mundo se eleve una glorificación a la Trinidad. Y ahí está además nuestro manantial de piedad. ¿Quieres ser un hombre, una mujer santos, formado? Vete a la liturgia de las horas. O sea, esto es una charla introductoria, pero yo podría decir una charla solo sobre las antífonas de laudes, porque hay antífonas. O una charla solo sobre el versículo del Nuevo Testamento que está antes de cada salmo. Hay un manantial de piedad. O una charla solo sobre las preces de las laudes. Uno puede estar media hora con el diurnal abierto, media hora, dedicando 5 minutos a cada petición, Haced la prueba. Haced la prueba. Ya veréis qué manantial descubrís ahí. Habéis visto el monje de medio con un incensario pequeñito, ¿ves? Para que veáis, el incensario pequeñito. Bueno, fijaos que el incienso es fundamental. Ahí veis los pastores y dice la Iglesia que los pastores convoquen a la gente. Y dice el Vaticano II, especialmente los domingos. El domingo no es el día únicamente para ir a misa, sino para santificar la fiesta entera, ¿no? Y santificamos, hemos aprendido hoy, con la liturgia de las horas. Por lo tanto, por favor, por lo menos, que haya vísperas, que recemos vísperas. Y si no podéis, cada uno, dice el concilio, en particular. No estamos ante cosas que son baladíes, ¿no? Veis el primero, veis que tiene una Biblia, el diácono que tiene sobre ¿cómo se llama? El hombro, una estola que acaba con una especie de paleta, ¿no? Juan Antonio. Bien, aquí hacemos propaganda visigótica, como estáis viendo. Esto es todo visigodo. Nosotros tenemos un mandato, hemos recibido un mandato al cual hemos de responder diariamente con integridad. Y, atención, damos importancia a lo fundamental, que son las laudes y las vísperas, que no podemos emitir sin gran responsabilidad. Pero, para evitar tener una biblioteca cada vez que vamos de viaje, a la Iglesia ya ha hecho una selección de muchas lecturas para que nosotros tengamos una buena formación. Entonces, hay muchos laicos que han cambiado su manera de pensar leyendo la lectura larga de la Biblia, el oficio de lecturas y la lectura larga de los santos padres. El Opus Dei significa el oficio divino. Ahí pone Opus Dei, es una frase de los benedictinos. San Benito tiene una frase magnífica, dice que nada se anteponga al Opus Dei, que nada se anteponga al oficio divino, que nada se anteponga a la liturgia de las horas. Y añade San Benito, nuestro padre de los monjes de Occidente, diciendo que la mente concuerde con la voz. Es decir, no hace falta muchas lecturas y muchas palabras, no. Procurar que la mente concuerde con la voz. Nosotros habitualmente en el mundo actual es lo contrario, San Benito dice que la mente concuerde con la voz. Yo tengo un libro delante y voy diciendo, ¿no? Y me voy educando si la mente concuerda con la voz. Hoy en día es lo contrario. Que la voz concuerde con la mente. Es decir, yo digo, rezo lo que me apetece, lo que me dice, lo que me gusta. Es el método benedictino, el del Opus Dei, que es el oficio divino, es justamente esto. El Opus Dei se completa con la hora intermedia. Opus Dei significa oficio divino, obra de Dios, ¿no? La obra de Dios en el día se completa con la hora intermedia, que son tercia, sexta y nona, o también con las completas antes de acostarse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos aquí todo el día. Oficio de lecturas, recibe un invitatorio, que si no hacemos oficio de lecturas,
son las laudes, la primera oración del día, una hora intermedia, sea cualquiera de las tres que he dicho, las vísperas, las vigilias, que es lo mismo que el oficio de lecturas, pero cuando se hacen más prolongadas, y las completas. Las vigilias y el oficio de lecturas pueden ser hechas por la noche. Cuando el oficio de lecturas es prolongado, se llaman habitualmente vigilias o forma vigiliar del oficio de lecturas. Así veis ahí todo el día entero comprendido. Lo normal es que la estructura sea esta, un himno. ¿Por qué un himno? El oficio del himno es crear ambiente. Es como el canto de entrada a la misa, ¿no? Nos habla generalmente de la hora del día o del tiempo litúrgico. Si yo les digo ahora a ustedes, vamos a cantar todos, venga, de pie, Adeste Fideles. Dirá ahí, no, algo le falla a este hombre, ¿no? Venga, bueno, pero no le gusta Adeste Fideles, venga todos, ven, ven, Señor, no tardes. Pues igual de confundido de tiempo, ¿no? Porque Adeste Fideles hace relación a la Navidad y ven, ven, Señor, no tardes hace referencia al Adviento, ¿no es cierto, no? Si yo canto ahora, perdona a tu pueblo, Señor, dirán, este está desfasado también, ¿no? Ven, el himno hace referencia al tiempo litúrgico, o a veces también a la hora del día. Hora de la tarde, fin de las labores. Eso no se puede cantar ahora, porque todavía no hemos acabado el día. Ni tampoco podemos cantarlo cuando debemos cantar Alegre la mañana que nos habla de ti. ¿Se dan cuenta? El himno tiene esta función, crear un ambiente espiritual. La salmodia es el gran bloque, las preces es el tercer bloque, y la lectura de la palabra de Dios con su respuesta es fundamentalmente lo que permite que tengamos nosotros asegurada la manera en la que ejercemos el oficio sacerdotal de la Iglesia, en la que la Iglesia expresa la obediencia al mandato de Jesús. Jesús nace en un pueblo que sabe orar, la oración es una oración judía, es un pueblo que reza 3 veces al día, y fíjense que nosotros hemos cogido exactamente lo mismo que hacía Daniel o que manda el Deuteronomio en la ley. Nuestra tradición es una tradición multisecular. O sea, no estamos inventándonos nada. Esto viene de Cristo. Los judíos tenían 2 tradiciones distintas. Orar 3 veces al día u otros orar 7 veces al día. Los cristianos tenemos que asegurar, al menos los que estamos en la vida secular, orar 3 veces al día, sacar esos 3 momentos, y los monjes aseguran, en los monasterios, 7 momentos al día. Bien, en este momento faltan exactamente 2 minutos para que yo acabe de hablar, ¿de acuerdo? Y para que ustedes me ataquen ahora con sus preguntas y con sus menesteres. Pero en definitiva, lo que yo quiero es que nosotros tomemos conciencia de que nuestro pueblo es un pueblo que sabe orar, y lo que yo quiero que aprendamos a saborear el orar. La palabra sabiduría tiene que ver mucho también con saboreo, y por eso lo primero que tienen que hacer es tener la experiencia de que se aburran con el libro, que se pierdan con el diurnal, ¿comprenden? El primer paso para comenzar a orar es que digan, no puedo con este libro. Cuando digan, no lo entiendo, entonces están diciendo, estoy en el buen camino. ¿Se dan cuenta? Porque nada importante es fácil. La mejor manera de aprender a orar con el oficio divino, con la liturgia de las horas, con el diurnal, es en el tiempo verde, en el tiempo ordinario. Si ustedes me escuchan esto y lo ponen en práctica, el año que viene, cuando estemos en Pascua, van a decir, mi vida ha cambiado un montón. De manera práctica, lo mejor es comenzar en verano, que es tiempo ordinario, tiempo verde, porque es todo seguido. El himno, luego la salmodia, los 3 salmos, luego la lectura breve, la antífona con el Benedictus, el Magnificat, las preces y su oracioncita. Y cuando tengan la cabeza estructurada con este método, que es magnífico método, porque luego podemos hacer un día un taller concreto para ver, ¿y por qué esto está aquí? ¿Y por qué ese salmo está puesto aquí? Por ejemplo, fíjense, cuando ustedes recen los 3 salmos, se van a dar cuenta, lleven meses rezando, se van a dar cuenta de esto. El salmo que por la mañana está puesto en primer lugar tiene siempre la palabra mañana o día
o aurora. El primer salmo habla del momento del día en el que estamos. Fíjense en este detalle. El último salmo, de los 3 que hay, el último salmo tiene siempre la palabra aleluya, la palabra alabanza o un sinónimo de alabanza. Cantad, vitoread, tocad, alabad, yo qué sé, ¿no? De ahí viene el nombre de laudes por la mañana, porque laudes significa alabanzas, ¿de acuerdo? Y siempre el segundo salmo es un texto del Antiguo Testamento, de la herencia que Cristo ha asumido y ha transmitido. Por la tarde aparecerá la palabra vespertino o tarde y habrá un salmo o un cántico ya del Nuevo Testamento. Será Efesios, Colosenses, Primera de Pedro, Apocalipsis, porque ya se ha celebrado la Eucaristía. O sea, igual que estos detalles que les cuento ahora, se pueden aprender un montón de cosas, ¿eh? Basta que nosotros tengamos experiencia, que nos integremos cuando digan, hay un lucernario. ¿Por qué decimos lucernario? Porque en España, no se llaman vísperas, sino en España siempre ha habido algo típicamente español, es la confesión de la resurrección de Cristo. Y como ven en el dibujo con el cual acabamos, el encender velas ya es una oración silenciosa. El hecho de encender una vela por la noche es decir que Cristo está vivo. El rito romano tiene un gran lucernario una vez al año, que es la noche de Pascua, la noche más importante del año, ¿no? Y dice así, el sacerdote o el diácono, cuando el diácono va a consagrar el cirio con el pregón pascual, dice, la luz de Cristo que resucita glorioso, la luz de Cristo que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. O sea, hay tinieblas en el corazón, hay tinieblas en el espíritu, pero el encender una luz es disiparlas, ¿eh? Por eso hay una gran costumbre que hemos perdido. ¿Se acuerdan cuando éramos pequeños en casa, cuando la noche del 2 de noviembre? ¿No se acuerdan por la noche? ¿Qué hacían en casa? Encender velas, ¿eh? Uno va a Alemania ahora o a Austria y la gente, las familias se regalan velas para encender cuando la gente reza, ¿por qué se enciende una luz en la mesa, como centro de mesa? Sino para la bendición de la mesa. O sea, el hecho de encender la vela es una profesión de fe en Cristo resucitado. Por eso es algo tan peculiar que los españoles no podemos olvidar y tenemos que recuperar. La palabra lucernario habla del primer momento de la gran oración vespertina, ¿no? Toda oración, con esto acabo, es una auténtica escuela. Aprendemos rezando. Y también nosotros, que no tenemos ninguno ya aquí 13 años, ni 14, ni 15 años, que tenemos el doble, ¿verdad? O el triple, somos conscientes de que el tiempo pasa y la oración de las horas es la oración de la santificación del tiempo. Nos hacemos santos o perdemos el tiempo. La liturgia de las horas indica esto, o nos hacemos santos en el transcurso del tiempo o perdemos el tiempo. Yo estoy aquí hoy para deciros, vamos a aprender a manejar el diurnal, vamos a hacer que pese, a llevarlo y a traerlo, a preguntar sobre él y ojalá a crear grupos donde comencemos a orar. Muchísimas gracias.